Quisiera invitarles a abrir sus Biblias en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, voy a estar leyendo los primeros 18 versículos y quiero invitarles a que me sigan con su vista. Parte de lo que vamos a ver hoy tiene que ver con lo que encontramos aquí en Juan, así que por eso quisiera iniciar leyendo Juan capítulo 1 y voy a leer los primeros 18 versículos. Dice así la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nosotros estamos estudiando este libro de Conocer a Dios y estamos en esta primera parte que trata, en esta primera parte de Conoce al Señor, en donde hemos hablado acerca del estudio de Dios, el pueblo que conoce a su Dios, conocer y ser conocidos, el único Dios verdadero. Y esta semana, esta mañana, nos toca entonces a nosotros estudiar el Dios encarnado. Por eso es que hemos leído Juan capítulo 1 y estos primeros 18 versículos, porque aquí vemos claramente lo que tiene que ver y lo que nos habla acerca de la encarnación, del Dios encarnado. Entonces, veamos el capítulo 5. Si tienen ahí sus libros, les pido que puedan ir siguiéndome, pero también que tengan sus Biblias, porque les voy a pedir si me pueden ayudar a leer algunos pasajes. Entonces, viendo y comenzando este capítulo 5, nosotros vemos cómo se nos comienza a hablar de ciertas piedras de tropiezo. Cuando hablamos acerca del cristianismo, el autor nos comienza a hablar de ciertas piedras de tropiezo que a las personas les hace dudar, les hace no creer. ¿Por qué? Cuando se habla acerca de la expiación, ¿qué es lo que se refiere acerca de la expiación? Bueno, el autor nos lleva a pensar, como muchos dicen, ¿cómo podemos aceptar que la muerte de Jesús de Nazaret, un solo hombre que muere en una cruz romana, sirva para remediar los pecados del mundo? Otros no creen o tienen dudas por la resurrección, y el autor nos lleva a preguntarnos que lo que se preguntan muchas personas: ¿cómo podemos creer que Jesús se levantó físicamente de la muerte? Otra piedra de tropiezo para algunos es el nacimiento virginal. ¿Y qué es lo que algunos se preguntan? ¿Cómo podemos aceptar semejante anormalidad biológica? Pensando en que no es lo natural que haya una concepción
con una sola persona. Los milagros, cuando vemos las diferentes cosas que Jesús hace, muchos pueden preguntarse, ¿cómo se puede creer que Jesús caminó sobre el agua, que alimentó a los 5,000 o que levantó a los muertos? Entonces, estas son algunas de las piedras de tropiezo, como le llama el autor. Mente humana, en nuestras limitaciones no podemos entender cómo se lleva a cabo la expiación, cómo se lleva a cabo la resurrección, cómo se lleva a cabo el nacimiento virginal, cómo se lleva a cabo los milagros. Pero el autor nos va a hablar acerca de una piedra de tropiezo más, que si esta llegamos a creerla, todo lo demás ya no son piedras de tropiezo. Y esto tiene que ver con la encarnación, que es así como se llama el capítulo, Dios encarnado, la encarnación. Y lo que estamos viendo entonces aquí en la encarnación tiene que ver con este misterio en el cual Dios se hizo hombre en Jesucristo. Eso es a lo que nos referimos con la encarnación. Dios se hizo hombre. Es lo que tenemos que entender con la encarnación. A esto es lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos acerca de este término encarnación. Y no solamente es un término, sino que también, como el autor nos lo revela, es un misterio. Un misterio. ¿Por qué? Porque hasta antes de los evangelios nosotros entendíamos que Dios hablaba con el hombre, Dios se revelaba al hombre, como nos dice Hebreos capítulo 1, de muchas maneras. Pero Hebreos nos dice que en este postrero tiempo Dios ahora se revela o se comunica por medio de ¿quién? Por medio del Hijo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Dios se ha revelado al hombre y Dios no solamente se ha revelado, Dios se hizo hombre en Jesucristo. Y esto es lo que muchas veces genera dificultades para entender. Y no solamente dificultades, porque también nosotros podemos ver cómo esto ha llevado a que muchas religiones se desvíen porque no entienden la encarnación. Es lo que nos dice el autor ahí en la página 46 y 47, donde dice: en esto reside la verdadera piedra de tropiezo del cristianismo. Es en este punto en el que han naufragado los judíos, los musulmanes, los unitarios, los testigos de Jehová, así como también muchos de los que experimentan las dificultades enumeradas más arriba, que son las piedras de tropiezo que veíamos en la diapositiva anterior, sobre el nacimiento virginal, los milagros, la expiación y la resurrección. ¿Por qué son todas estas dificultades? ¿Por qué esta es una piedra de tropiezo? Porque la dificultad está en entender cómo Dios se hizo hombre y cómo este hombre es Dios. De hecho, eso mismo llevó a ciertos debates por entender lo que esto significa, la encarnación de Dios, Dios encarnado. Dice ahí en la página 47 el autor: no obstante, si Jesús es la misma persona que la palabra eterna, el agente del Padre en la creación, por medio de quien hizo el universo, como nos dice Hebreos 1:2, ya nos resulta asombroso que nuevos actos de poder creativo señalaran su venida al mundo, su vida en él y su salida del mismo. Nos resulta extraño que él, el autor de la vida, se levantara de la muerte. Si realmente era el Hijo de Dios, resulta mucho más asombroso que tuviera que morir y no que volviera a vivir. ¿Y por qué nos está diciendo esto el autor? Bueno, nos está diciendo, si Él es Dios, la dificultad no está en que vuelva a vivir la resurrección, porque al ser Dios tiene el poder para resucitar. La dificultad que nos debería de generar es, ¿por qué tiene que morir?
Y creo que esto nos lleva a muchos pasajes que nosotros conocemos, como Juan 3:16, que nos dice: Dios amó al mundo y dio ¿a quién? A su Hijo. Esa muestra de amor nos lleva a ver, entonces, es como la dificultad no está en que Él resucite, porque al ser Dios, Él puede obrar. O sea, las piedras de tropiezo en que nos encontramos, como los milagros, como la resurrección, como el nacimiento virginal, al entender que Jesús es Dios, se disipan. Por eso la dificultad entonces aquí debería de llevarnos a entender por qué tiene que morir. Y nosotros como creyentes que hemos puesto nuestra fe en Jesús, entendemos por qué. Porque es esa muestra de amor que Dios tiene a la humanidad. Y esto no nos debería de llevar a cuestionarnos, sino a alabarlo y adorarlo. ¿Qué más grande muestra de amor que Dios el Padre da a su Hijo por la humanidad perdida? Porque ¿qué nos dice Romanos 5:8? ¿Murió por justos y buenos? ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, y todos juntos podemos decir la siguiente parte: en que siendo Cristo. Y eso es lo que debería de llevarnos al asombro y a la adoración, porque el Dios encarnado, Jesús, murió para que entonces, por medio de su sacrificio, ahora tú y yo seamos llamados hijos de Dios, como nos dice Juan capítulo 1, que es lo que hemos leído. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ahora tú y yo venimos a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se hizo hombre en Jesús. En Jesús. Dice ahí el mismo autor en la página 47: una vez que aceptamos que Jesús es divino, se torna irrazonable descubrir dificultad en estas cosas. Es todo parte de una misma entidad, forma parte de una sola unidad. La encarnación constituye en sí misma un misterio insondable, pero le da sentido a todo lo demás en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros vemos y entendemos que Jesús es Dios, todo lo demás es puesto en su lugar. Pero entonces el autor comienza a hablarnos: el niño que nació en Belén era Dios. Porque la pregunta que comienza a hacer es: entonces, ¿quién es este niño? ¿Quién es este niño? Alguien que me ayude a leer Juan 1, 14 y 18. Y sé que lo leímos hace un momento, pero alguien más que me ayude a leer Juan 20, 31. Juan 1, 14 y 18, ¿qué nos dice? Gracias. Y cuando nosotros leemos aquí en Juan capítulo 1, nosotros vemos que aparece mucho la palabra verbo. Y lo que nos está hablando aquí esta palabra tiene que ver con la palabra. Es decir, si quisiéramos nosotros decirlo de otra forma, diríamos versículo 14: y aquella palabra fue hecha carne. Y esto va a ser muy interesante, porque Juan 1 nos va a llevar a conectar lo que sucede en Génesis 1. ¿Qué hace cuando Dios habla? ¿Qué sucede en Génesis 1? Dios es un Dios creador que con su palabra crea. Es decir, Él dice que se haga la luz, ¿y qué sucede después? La luz se hace. Él dice que se separen
que se separe ¿cómo se llama? El firmamento, y que se separe del cielo. ¿Y qué sucede? Cuando dice que va a crear al hombre, Él toma del polvo de la tierra, pero ¿qué hace después? Su palabra es creadora, porque con su palabra crea. Y aquí nos dice que esta palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros. Nosotros entendemos que Dios crea por medio de Jesús, y Jesús sostiene todas las cosas, porque es Dios. Y nosotros aquí vemos esta clara referencia, cómo esta palabra fue hecha carne y habita entre nosotros. Versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, pero después dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 20:31, ¿qué es lo que nos dice Juan 20:31? Juan escribe este evangelio con ese propósito, para que cuando nosotros lo leamos y veamos, creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Y al ver esta evidencia, nosotros veamos que Jesús no fue un hombre cualquiera. Jesús era Dios. Jesús es Dios. De hecho, me resulta muy interesante cómo cuando está este soldado romano ahí en la cruz y está viendo todo lo que está sucediendo y lo que sucede cuando muere Jesús, ¿qué dice este soldado romano? Verdaderamente era el Hijo de Dios, dando testimonio. Ahora, nosotros no vimos la crucifixión, nosotros no estuvimos ahí, por eso entonces se nos da testimonio a nosotros de lo que ha sucedido. Y por eso es que Juan escribe este evangelio, para que cuando nosotros leamos, veamos y creamos que Jesús es Dios. Pero también tenemos los otros evangelios que nos apuntan a darnos ese mismo testimonio, en donde nos dan ese testimonio que Jesús es Dios. No es un hombre cualquiera, Jesús es Dios. Y por el tiempo voy a ir avanzando un poco más rápido, pero aquí el autor nos da 7 cosas acerca del verbo divino, y ahí aparecen en la pantalla, y son sacadas de Juan capítulo 1. Por ejemplo, Juan 1:1 nos dice que aquí nos revela acerca de la eternidad del verbo, porque dice, en el principio era el verbo. Pero también nos habla de la personalidad del verbo, porque dice, el verbo era con Dios. Y después nos habla de la deidad del verbo, porque dice, y el verbo era Dios. Entonces, en un solo versículo nosotros podemos ver la eternidad, la personalidad, la deidad del verbo. 1:3, ¿qué es lo que nos dice? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué nos muestra aquí? Cómo el verbo es creador. 1:4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué es lo que nos revela? ¿Cómo es ese verbo vivificando? ¿Cómo es ese verbo que tiene vida y que da vida, y que la vida está en Él? 1:4 también, ¿qué es lo que hace? Es esa fusión reveladora, nos revela. ¿Por qué? Porque dice que esa vida era, ¿qué para los hombres? La luz. Pero 1:14 también nos habla de cómo entonces ese verbo se encarnó, porque dice, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Entonces, si todo lo demás nosotros sabemos y entendemos que es referencia a Dios, porque Dios es eterno, porque vemos cómo es Dios, porque vemos cómo es creador, cómo en Él hay vida, cómo Él se revela, pensar que en 1:14 habla de otra persona que no es Jesús es inconsistente. Porque hasta aquí todo lo que hemos nosotros estado hablando tiene que ver con este verbo que es Jesús. Porque después entonces, ¿qué es lo que nos va a comenzar a narrar a partir de los siguientes versículos Juan?
Bueno, nos va a hablar acerca de este verbo y nos va a hablar acerca entonces de Jesús. Por eso entonces ahí el autor en la página 51 nos dice: así pues, cuando la Biblia proclama a Jesús como el Hijo de Dios, la declaración lleva el propósito de afirmar su definida deidad personal. El mensaje de la Navidad descansa en el hecho sorprendente de que el niño en el pesebre era Dios. Era Dios. El niño en el pesebre era Dios. Pero también el autor nos habla del niño que nació en Belén. Era Dios hecho hombre. ¿Qué nos dice Hebreos 2, 17 y 18? Y alguien más, Hebreos 4, 15 y 16. ¿Qué dice Hebreos 2, 17 y 18? Amén. ¿De quién habla esos versículos? De Jesús. Nos dice que tenía que ser semejante a nosotros y ser tentados para de esta forma entonces Él expiar el pecado. Hebreos 4, 15 y 16. Amén. ¿De quién nos está hablando aquí? ¿Quién es ese sumo sacerdote? ¿Aarón? No, porque más adelante ahí en Hebreos en su contexto nos va a decir los sumos sacerdotes terrenales tenían que ofrecer muchas veces sacrificios, primero por sus pecados y luego después por los del pueblo. Jesús es el sumo sacerdote, pero también es el sacrificio que se ofrece una vez y para siempre. Pero la dificultad muchas veces está en entender cómo entonces Jesús era Dios y cómo Jesús era hombre. Por eso nos dice ahí en la página 51, el misterio de la encarnación es realmente insondable. No lo podemos explicar, solo podemos formularlo. Quizás no haya sido formulado nunca mejor que en las palabras del credo de Atanasio. Nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre. Perfecto Dios y perfecto hombre, quien aunque sea Dios y hombre, sin embargo no es dos, sino es un solo Cristo, uno, no por la conversión de la divinidad en carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Y aquí es entonces donde comienza la fe. Por eso es que nosotros venimos al Señor por fe, no porque no sea razonable, sino porque hay cosas que nosotros no logramos entender en su totalidad. Y esta es una de ellas. Pero lo que sí es verdad es lo que nos dice ahí. Jesús es perfectamente Dios y perfectamente hombre. No es 50-50. O sea, no es una mitad de Dios y una mitad de hombre. No, es completamente Dios y es completamente hombre. Ahora, también tenemos que entender, y por el tiempo voy a ir mucho más rápido, que Jesús no solo vino para habitar entre nosotros. Nosotros vemos y entendemos que Él vino para morir. Ahí en la página 52 el autor nos dice así: el significado crucial de la cuna de Belén radica en el lugar que ocupa en la secuencia de pasos que condujeron al Hijo de Dios a la cruz del Calvario. Y no podemos entender el mensaje a menos que lo veamos en ese contexto. Jesús no solo viene para vivir y para habitar entre nosotros, vive una vida perfecta para ir a la cruz, pagar y expiar por nuestro pecado, pero resucitar al tercer día y estar sentado a la diestra de Dios, y que por medio de Él, como veíamos también la semana pasada, por medio de su resurrección, ahora nosotros tengamos vida y esperemos también resucitar juntamente con Él. Pero Jesús no solamente vino a habitar entre nosotros como Dios encarnado, sino vino a morir
que es parte de lo que Filipenses 2, 6 al 8 también nos habla. Ahora, el hecho de venir a morir nos lleva también a considerar esta pregunta que hace el autor y que es tal vez un poco de lo más, muchas veces de lo más difícil de entender. ¿Fue hecho menos que Dios? Es la pregunta que hace, por lo que dice Filipenses 2:7, que dice que se despojó a sí mismo. Y en la página 53 el autor dice esto: esta es la denominada teoría de la kenosis, palabra griega que significa vaciamiento. La idea que le inspira en todas sus formas es la de que a fin de ser plenamente hombre, el Hijo tuvo que renunciar a algunas de sus cualidades divinas, porque de otro modo no habría podido compartir la experiencia de verse limitado por el espacio, el tiempo, el grado de conocimiento y el grado de conciencia, todo lo cual forma parte esencial de la vida verdaderamente humana. Porque esto es lo que estamos hablando. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús está en la tierra? Hay cosas en las que él pregunta, en las que él afirma y dice: no sé cuándo sucederá. Cuando le hablan de la venida, dice: mi Padre que está en los cielos. Dice: ni los ángeles saben, el que lo sabe es mi Padre. Pero luego también ves que viene y se acerca al Simón cuando invita a Jesús a su casa y viene esta mujer pecadora. Jesús sabe lo que Simón está pensando. ¿Qué es lo que Simón decía? Si fuera verdaderamente maestro o rabí, sabría qué clase de mujer es esta que viene y se acerca a él. ¿Y qué es lo que Jesús hace? Jesús le dice: Simón, quiero contarte algo. ¿Y por qué le quiere contar algo y le quiere llevar a esta reflexión? Porque sabe lo que está pensando. Entonces, esto es lo que nos lleva a esta parte en decir: bueno, entonces Jesús se renuncia a ciertas cosas. Y yo quisiera decir, más que renuncia a ciertas cosas, porque recordemos lo que acabamos de decir. Dijimos que Él es completamente o perfectamente Dios, pero es perfectamente también hombre. Entonces lo que nosotros estamos entendiendo no es que Él está renunciando a ciertas cosas de ser Dios, sino que hay ciertos privilegios que Él está dependiendo del Padre, porque Él mismo dice que lo que el Padre, Él hace la voluntad ¿de quién? Del Padre, y la hace en dependencia del Espíritu Santo. No es que Jesús ha dejado de ser Dios y que por eso tiene que orar tanto. No, Jesús sigue siendo Dios, pero Él entiende lo que tiene que ver la dependencia de estar en comunión uno con otro. Porque nosotros, cuando entendemos la Trinidad, nos damos cuenta cómo es esa perfecta unidad, donde ellos están en esa perfecta comunión. Y Jesús entiende eso, por eso busca al Padre. Y por eso va y depende del Padre y hace las obras por medio del Espíritu Santo. Entonces no es que Jesús deja de ser Dios, o que en ciertos momentos sí toma esas cosas como Dios. Jesús siempre fue Dios y siempre fue hombre. La página 57 nos dice así: así que la limitación del conocimiento de Jesús debe explicarse no en términos del carácter de la encarnación, es decir, el carácter si es Dios o es hombre, sino con relación a la voluntad del Padre para el Hijo mientras estaba en la tierra. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que así como en los evangelios hay ciertos hechos que contradicen la teoría de la kenosis, así también no existen hechos en los evangelios que no se puedan explicar mejor sin esta teoría, en donde lo que estamos hablando es que Jesús es Dios y Jesús es hombre. Y quisiera que entendiéramos esto, mis hermanos, porque sé que es difícil de entender, pero si nosotros perdemos esta verdad, es muy fácil desviarnos. Como decía, es donde se han perdido los musulmanes, los judíos, los testigos de Jehová, porque no han entendido y porque no han
creído, mejor dicho, que Jesús es Dios y Jesús es hombre. Pero Jesús es Dios plenamente, perfectamente, y Jesús es hombre perfectamente, plenamente. Una vez más, no es 50-50, no es 60-40, no es 80-20, no es 99-1, no, es completamente. Ahora, quisiera ir terminando con esto que el autor termina. Se hizo pobre, porque ahí en la página, en 2 Corintios, que venía más atrás, pero ya no alcanzamos a leerlo, 2 Corintios 8-9, nos dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos hechos ricos. Y ahora, esto nos lleva, si nosotros todo esto que estamos viendo no nos lleva a adorar y a alabar a nuestro Señor, no hemos entendido nada. Por eso es que hemos hecho referencia a que entender la doctrina no solamente debe de llenar nuestra cabeza, sino que debe de avivar nuestro corazón, porque el hecho de entender que Dios se hizo hombre y que por medio entonces de ese sacrificio, del hecho de que Él se haya hecho hombre y que vaya a la cruz, nosotros tenemos redención, nos debería de llevar a adorarlo y a hablar de Él a toda persona que está a nuestro alrededor. Eso es lo que nos termina diciendo el autor, página 58. El mensaje de Navidad es que hay esperanza para una humanidad arruinada, esperanza de perdón, esperanza de paz con Dios, esperanza de gloria, porque siguiendo la voluntad del Padre, Jesucristo se hizo pobre y nació en un establo para que 30 años más tarde pudiera ser colgado de una cruz. Este es el mensaje más hermoso que el mundo haya escuchado y que jamás escuchará. Y ese mensaje es el que nos debe llevar a adorar a nuestro Dios, a alabar a nuestro Dios, a vivir para Él, por lo que Él ya hizo. No por lo que Él hará y no si me cumple mis peticiones que hoy tengo, sino por lo que Él ya hizo y por la vida que me ha dado en Jesús. Esa debería ser mi respuesta para alabarlo, para adorarlo, para vivir ahora para Él, para agradarle en todo a Él. Dice en la página 59 el autor, porque el espíritu de la Navidad es el espíritu de los que como su maestro abrazan como principio para todos los actos de su vida el hacerse pobres, gastándose y desgastándose a fin de enriquecer a los demás, dando su tiempo, ocupándose, preocupándose, cuidando a los demás, y no solamente a sus amigos, para promover su bien en cualquier sentido en que pudieran requerirse sus servicios. Y tiene que ver esto, por eso les hablaba, mis hermanos, que esto no solamente nos lleva a nosotros como creyentes a alabar y adorar a nuestro Señor, sino también nos lleva a hablar de ese glorioso mensaje a las personas que están a nuestro alrededor, para que conozcan al único Dios vivo y verdadero que se ha revelado en Jesús, en Jesús. El misterio de la encarnación supera la comprensión humana, pero es esencial para nosotros como creyentes, es esencial para la fe cristiana. Conocer a Dios no es un asunto solamente de intelecto, es un asunto de intelecto más una vida de devoción a Él. Mis hermanos, que el hecho de leer acerca de la encarnación nos lleve a tener una oración de gratitud a Dios por su sabiduría, por quién es Él, por lo que Él ha hecho, por cómo nos ha salvado, pero cómo Él sigue siendo paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, como dice 2 de Pedro. Oremos. Padre, venimos delante de ti, alabándote, Señor, adorándote,
por Cristo. Gracias, Padre, porque sabemos que esto no es algo que haya salido de imprevisto. En tu plan, Señor, eterno, tú decidiste revelarte por medio de Jesús, que es perfectamente Dios y perfectamente hombre, y venir para que por medio de Él nosotros hoy tengamos perdón de nuestro pecado, para que por medio de Él hoy nosotros tengamos redención. Gracias, Padre. Gracias por tu sabiduría. Gracias porque eres bueno. Gracias por tu misericordia. Gracias por salvar a pecadores, Señor. Hoy queremos alabarte por eso y decirte, Padre, que no nos queda más que rendirnos a ti, obedecerte a ti, amarte a ti y hablar de ti a toda persona a nuestro alrededor. Ayúdanos a vivir vidas, Señor, que reflejan ese glorioso mensaje del Evangelio y que podamos, Señor, adorarte con nuestras palabras, con nuestras vidas, y que solamente tú seas exaltado. Gracias por este tiempo de escuela dominical que tú nos has dado. En tu nombre oramos. Amén.